El cobre es una tesis que se basa en la falta de oferta y no en el incremento de la demanda. Con Joe hablamos de la tesis del cobre, de proyectos, de empresas y de los últimos movimientos de mercado, Lundin Caserones, Newmont Newcrest y muchas cosas más. No te lo pierdas. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí hoy es un auténtico placer tener de vuelta a Joe Mazumdar, analista y editor de Exploration Insights. Para quien no los conozca, Exploration Insights es un servicio vía suscripción que ofrece una visión independiente e imparcial del sector minero y del sector de exploración. Aparte de esto, en su web explorationinsights.com podéis encontrar una serie de artículos gratuitos cada ciertos meses que demuestran la calidad y el conocimiento de Joe. Tenía muchas ganas de traerte de vuelta, Joe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Perfecto. Entonces vamos a empezar y empezaremos a charlar sobre todo de cobre. Los ciclos de la materia prima suelen cambiar debido a un desbalance entre la oferta y la demanda. Cuando suben los precios del metal, suele ser debido a una disminución de la oferta o un incremento de la demanda. Muchas personas ven la tesis del cobre como un incremento de la demanda debido a los esfuerzos de los gobiernos para mitigar el cambio climático, energías renovables, coche eléctrico, etc. Pero sin embargo, tú ves más este ciclo debido a una escasez de la oferta. ¿Podrías de alguna forma desarrollar un poco por qué lo ves así y sobre todo qué diferencia los bull markets por esta disminución de la oferta en lugar del incremento de la demanda? Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, la parte de oferta Ujú. tiene mucho que ver con la producción industrial. Ese es como yo lo tenía, como yo hice cuando yo trabajé para Phelps Dodge en 2000, 2004. Mm. Y ahora todos los analistas están pensando que todas las tecnologías para como una sociedad de carbón neutral va a necesitar mucho cobre. Y es cierto que va a necesitar más cobre y muchos dicen que todo lo que estaba producido eh, todos los años hasta ahora, tiene que ser producido por el próximo, no sé, 20 años. Y porque la intensidad de cobre va a subir. El problema con ese tema es uno que no estamos seguros que podemos tener la cantidad de cobre que va a necesitar. Y yo pienso que ese va a ser un problema grave. Entonces, todo ese planes de la parte de oferta tiene que cambiar porque Ujú. muchos de los metales, específicamente cobre, no va a estar. Y la razón que no va a estar es porque los proyectos de cobre, no hay muchos proyectos que va a aparecer en los próximos 20 años. Entonces, ahora, si no conocemos un proyecto, la probabilidad que un proyecto de nada va a venir y va a aparecer dentro de los próximos 20 años la probabilidad es casi cero. Porque la IEA puso una como timeline para decir Ujú. el tiempo que necesita Sí. que proyectos necesita desde descubrimiento hasta producción, es como 15 hasta 20 años por un proyecto de cobre. Y ahora estamos viendo que la realidad es como proyectos como la Arctic and Trilogy, que tenía un permiso de hacer un camino para llegar al proyecto. Ellos rechazó el permiso que le dieron. Claro. Tenemos problemas en Perú con proyectos de que están produciendo ahora, en Chile que están cambiando los realidades y los impuestos. Algunos, no todos, pero algunos como Freeport está esperando que Ujú. las reglas cambien antes que van a invertir, no sé, 5 o 7 billones.
Y ahora, tuvimos un problema en Panamá con Cobre Panamá y First Quantum. Pero la cosa es, ellos ahora están viendo otros proyectos. I mean, Barrick está en Pakistán con Rico Dick porque ellos saben que para tener los permisos para abrir la mina va a ser más rápido de hacerlo en Claro. algunos otros lugares. Y también el proyecto de adquirir es más barato. Entonces, algunos están, invirtiendo en proyectos de bajo ley, pero buen sitio, Sí. y otros están pensando mejor alto ley en peor sitio. Entonces, estamos en eso, pero el problema es que, no hay muchos proyectos de desarrollo que va, llenar ese, Ujú. el déficit entre la oferta y la La demanda. demanda. Yeah. Porque si, digamos, no entra ningún proyecto nuevo, ¿en cuántos años entramos en déficit? Bueno, algunos piensan que vamos a hacer en déficit más rápido que las 3 o 5 años que estaban prognosticando el año pasado. El problema es muchos de los proyectos que tenía alta probabilidad de llegar Se han y ahora retrasado, está ¿no? pasado. Te digo que cuando yo era el analista de mercado para Phelps Dodge en esta época, en 2000, nosotros tenemos un proyecto que se llamaba Resolution, que es ese proyecto grande de Rio Tinto en Arizona. Ujú. Nosotros lo teníamos proyectado para hacer en producción en 2010 y ahora es 2023 y todavía no está en producción. Imagínate, Ya, imagínate. ya. La siguiente pregunta es un poco una continuación de esta, ¿no? Normalmente la falta de oferta es debido o la falta que entre, ¿no? Nueva oferta es debido a que nos encontramos en la parte más baja del ciclo, cuando entonces se destruye, ¿no? Debido a un precio bajo de la materia prima. Estás contando un escenario donde se ve claramente que va a haber una falta de oferta, pero en cambio no estamos en precios de destrucción de demanda. El precio del cobre está por encima de los costes de producción de la mayoría de productores. Entonces, ¿cómo puede afectar esto a un ciclo normal de la materia prima? Y si tienes algún otro referente que haya pasado anteriormente. Well, the cosa es, ahora el precio de cobre, antes en 2000, cuando yo fui analista, el precio de cobre de ahora, no había tanto especulación, porque Ujú. en cobre es uno metal, no como oro, que oro es más como como moneda. Pero Sí, cobre en largo plazo es el costo marginal y es igual el precio. Entonces muchos que pueden decir, bueno, esa es la cantidad de cobre que van a necesitar. ¿Cuál es el costo del último libre de cobre que necesitamos? Tal. Bueno, es el precio de cobre, boom, en 2020. Y ujú, ahora que está pasando con el precio que vimos, hay mucha especulación y también hay mucho como que estamos pensando en ahora, en 3 meses, 6 meses. meses. Muchos no compran cobre ahora pensando que va a pasar en 10 años. Lo único es que están pensando en que va a pasar en 10, 20 años parece que son los chinos porque los chinos estaban pensando en todos los metales desde 2000 y ellos Claro, tienen planes de desarrollar proyectos que nosotros en el oeste estamos pensando, bueno, ese no es factible porque el precio está aquí y ellos están poniendo un proyecto que necesita el precio aquí. Pero ellos saben cuando ese proyecto está en producción, el precio va a estar así. Y claro. si ellos esperan que el precio llegue aquí, va a ser demasiado tarde. Pero Y ellos tarde. también saben que ellos son que demandan más el cobre de otros, porque ellos son que Claro. hacen más productos.
Entonces ellos pueden decir, bueno, nosotros vamos a necesitar de dónde vamos a A tener cogerlo. ese libre de cobre, ese cobalt o no sé, cualquier Mm. metal que están pensando. Entonces ellos están tienen que bajar su riesgo de la fuente de ese metales. Entonces, como la oeste está pensando ahora para conseguir todas las fuentes ah, de todos los metales que no incluye algunos países o algunas zonas, China estaba pensando en ese hace años, hace décadas. Estamos muy Entonces, atrasados en el dices pensamiento. que no es tanto el hecho de tener el precio de producción de la materia prima, sino como pues es un metal industrial y hay países enteros como China, que es un metal estratégico para su función, pues depende más de esa demanda, ¿no? Que lleguen a cubrir esa demanda y si hay ese sentimiento de que no habrá suficiente, pues el precio de la materia prima pues va a seguir subiendo. Sí, pero ellos, no como en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos en los últimos 20 años no hace muchos productos. Ellos son un país que de servicios, financiamiento, y Sí. eso es que ellos querían convertir su economía desde Ujú. la parte sucio de hacer cosas y todo Claro. y mandar ese a México y más que nada a China. Y Mm. ahora ellos saben que, bueno, para asegurar que tienen Ujú. ese productos, ellos tienen que asegurar que puedan hacer las cosas en su país o en los países donde ellos De tienen buenos alrededor. acuerdos con. Y es uno de esos países, no es China. Entonces, ahora Perfecto. tenemos un parte del mundo que piense como los chinos en cómo arreglar la economía, los metales, dónde voy a conseguirlo, bla, 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 bla. Ujú. Y la otra parte que ahora es el oeste, que ahora está empezando a pensar a largo plazo como los chinos, pero el problema con el oeste es más difícil para ellos para, para hacer ese plan. Es Ujú. fácil para los chinos, porque Claro. su presidente, sí sigue este Sí, tipo de claro. gobierno, va a Y tienen seguir. un proyecto a largo plazo, no como aquí, que es cada 4 años un proyecto nuevo y simplemente mirar las siguientes. Ya, y si hay un proyecto, porque ellos, ponete just pensando en oro, porque China producen la más oro en el mundo, como país. Ujú. Pero no hay muchos que pueden decir un mina importante en China de oro. Claro. Porque ellos, cada proyecto chiquito lo suman y bueno, aquí, y ellos pueden poner proyectos que en el oeste no vamos a desarrollar porque no es factible como no va a tener retornos. Ellos no Claro. piensan en retorno como plata, ellos piensan más en En ese inversión de metal, país. en ese metal que ellos saben que van a necesitar para cualquier cosa. Perfecto. Porque para Ah, ellos la parte de la demanda es muy claro. claro, claro, ¿no? Son el país más importante en cuanto a demanda de cobre, son el país más importante en cuanto a refinamiento, a tratamiento, o sea, excepto Sí, producción, todo lo demás se hace en China. sí, pero Am, ellos también, el problema que estamos hablando más es la parte de sacar el el metal de metal, la dices, tierra, pero ese no es el producto final, porque claro. muchas veces no hacemos el cátodo Ujú. de cobre, porque nosotros hacemos un concentrado con Y cobre lo dentro. enviamos a China. Exactamente. Entonces, cuando ese termina, no es como el oeste va a tener un cátodo de cobre, ellos van a tener un auto o Claro, una, lavarropas o cualquier cosa. claro, Y claro. el problema que durante el COVID por China, toda la producción de esos productos bajó Baja o... y el oeste estaba pensando.
qué está pasando con todas esas cosas. Y el Mm, problema es que China paró todos el hecho de ese productos. Entonces, claro, ese es cuando ellos empezaron a pensar, bueno, si ellos lo hacen por otra razón, estamos jodidos. claro, claro. Entonces, sabiendo, ¿no? La importancia de China, tú y tú sabes, ¿no? Que el cobre no se considera un metal crítico en Estados Unidos. ¿Tú puedes entender que no lo sea? Ya, entonces yo hice una presentación el año pasado cuando ellos estaban armando la primer como pensamientos de minerales criticales para la economía hizo Estados Unidos, hizo Europa, hizo Australia, hizo Canadá. Y, y Estados Unidos tenía más de, no sé, 50 minerales criticales que estaban pensando y ellos dieron la responsabilidad al USGS, Servicios Geológicos de Estados Unidos, USGS. Mm, Ah, entonces ellos pusieron esa lista y cobre y uranio no estaban en esa lista. Porque la cosa es, ellos piensan, como yo pienso que ellos están haciendo esa lista, están pensando en el país propio. Y Estados Unidos no es como China, es como ellos tienen muchos metales, pero el problema es muchos de esos metales para obtener el permiso para sacar los claro. metales por el asunto de estar demasiado cerca de ese agua, ese grupo no quiere ese proyecto, bla, 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 bla. Es difícil Claro, una desarrollar. cosa es tenerlos y la otra es poderlos sacar. Sí, entonces la USGS va a poner recursos totales que están en Estados Unidos. Hay algunos proyectos muy grandes como Pebble en Alaska Ujú, que ujú, ahora nunca va a desarrollar. Entonces, claro. si alguien empieza a sacar todos los proyectos que ahora no tienen permiso, o como algunos en Arizona, como lo de Hud Bay, Ujú, bueno, va a tener menos proyectos que ellos piensan que tiene y no tiene. claro, Ah, claro. Veo el entonces, esa es la punto. razón que Estados Unidos está yendo a mejor relaciones con países en África como la Congo y Zambia, donde Ujú, está como la franja de cobre. claro, Ellos tienen que ir a los países donde está más sencilla de dar permiso de minar. desarrollar proyectos. Bueno, ¿qué es lo que ya han hecho los chinos, no? En su Sí. momento, con Ivanhoe, por ejemplo, ¿no? Gran No, pero productor de ellos lo cobre. hicieron años Hace atrás, años, claro, vamos tarde. sabiendo que se va a pasar. Claro, Ahora, Estados Unidos, Europa y ellos last están, minute call. yeah, playing catch up. Ah, y hace pocas semanas en Europa sí que ha sido aprobado el cobre como un metal crítico. ¿Tú cómo crees que esto puede afectar o puede ayudar, ¿no? al desarrollo de proyectos de cobre dentro de Europa? Os va a ayudar porque los europeos, cuando ellos, el año pasado ellos dieron un número de los minerales criticales que fue muy parecido a que hizo Canadá. Eran como 20 tal minerales, incluyó cobre. Entonces ahora, como ahora está hecho que esa son la lista, ese va a ayudar a los proyectos, porque la cosa es, algunos proyectos que tienen los minerales criticales va a tener más alto perfil Claro, y la probabilidad que puede sean avanzar aprobados, si ¿no? no hay mucha oposición, va a ser más sencilla. Más Y fácil. además la plata que necesitan para desarrollar va a ser más fuentes para esa plata. Entonces Claro. yo puedo pensar que un proyecto que está en Europa va a tener más alto perfil de uno que está afuera de Fuera de Europa. Europa. Porque Hay también algún ellos tienen como los smelters y refineries para hacer claro.
Dentro de cobre Europa. dentro de Europa también. Mm. ¿Hay algún proyecto en especial que te guste de cobre en Europa? I mean, la franja muy importante para cobre es en España, Ujú. Iberian Copper Belt, y yo fui hace más de un año y ya me gusta un explorador que se llama Pan Global. Mm. Yo fui ayer, fui a verlo, pero toda la franja donde Mm. hay algunos que están desarrollando proyectos, pero porque Asno Collar y los Sí, Fires de grupo, ellos están como empujando ese proyecto para volver a producir. Yo pienso que First Quantum aprobó el subterráneo de las claro. cruces. No sé, Sí, 2 años atrás, ¿cómo se llama? Sandfire compró Minera Agua Teñidas. Entonces, sí, sí, eso es sí. muy, muy importante la franja. El problema, en otra parte que es muy importante, pero no está dentro de Europa, es la parte de Serbia, donde Ujú. tiene sus proyectos de cobre, pero los chinos está porque ellos tienen Timok pero ahora porque yo también tiene acciones en una desarrolladora de prospector, prospect developer, se llama Mondoro, Ujú. que ellos tienen acuerdos con Vale, que Vale ahora está en Serbia, en esta zona, Mm. y Kinross, que está en esa zona, y ahora BHP volvió en esta zona, Muy bien. explorando. Entonces, eso quiere decir que como la endowment que tiene y la posibilidad que tiene un proyecto que ellos quieren es alto y ellos, obviamente están enfocados en cobre. Y esta parte de Europa, que no es Europa, Eso es Europa. no dentro de esta zona, Sí, es algo que las empresas están interesadas en. Y está per- muy cerca de Europa, como claro. mandar la cobre, la concentrado. Perfecto. No, y aprovechando y recogiéndote un poco el guante, ayer charlé con Tim Moody de Pan Global y le entrevisté. La entrevista va a salir el capítulo después del que salga el Ah, tuyo, ¿eh? yo no Entonces, sabía, yo no sabía. ya lo sé, pero sabía que dirías Pan Global aquí. Estaba seguro. Entonces, quien le haya pues cogido un poco de interés a conocer este proyecto o proyectos en la franja pirítica, que escuchen el siguiente capítulo que van a escuchar a Tim Moody hablando de este proyecto. Am, bueno, pasamos a la siguiente. Las emisiones de CO2 parece que van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de proyectos realizados sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Parece que la huella de carbono está tirando atrás en la cadena productiva hasta llegar a la minería. Y esto puede afectar a proyectos donde no tengan aseguradas unas bajas emisiones, porque ya han dicho que el cobre verde, por ejemplo, es el cobre que se produce, ¿no? Sin huella de carbono, utilizando energías renovables, etcétera. Sin embargo, creo que esto no va a pasar así en China, por ejemplo. Entonces nos podemos encontrar en proyectos muchos más competitivos en China, por ejemplo, o otros países, que en Occidente. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, como estuvimos hablando, esta zona, el este, tiene, tiene otras reglas. Ujú. Lo hacen cosas diferentes. Piensan diferente en la factible de los proyectos, como nosotros pensamos, o cuál es el precio, cuál es el retorno, y ellos no piensan así. Ellos están pensando más en largo plazo, oferta, demanda. Nosotros vamos a necesitar el cobre, tenemos que asegurar el cobre que va a venir. Entonces, ellos ahora están avanzando un programa de energía en su país que es como una mezcla de tecnologías de carbon neutral y además tiene carbón como coal y Claro. gas natural y todo. Ellos Ujú. y nuclear
ellos saben que la transición va a tomar más tiempo que las personas en el oeste que piensan va a ser ya Claro. y no va a pasar ya. Entonces, Ujú. para mí, como nosotros estamos viendo en Europa, ellos saben que, bueno, no puede decir, bueno, en 2030 o cuál año no vamos a tener más autos que tiene petróleo. Y Claro, ellos recién decidido que, bueno, tenemos que, pensar que, bueno, cambiamos esa regla. Y además hemos visto que el problema con los rusos de gas natural entrando a Europa, más importante Alemania, vimos que la producción de carbón en Alemania ha subido porque ellos no tienen gas natural y no tienen otra fuente porque ellos también, tampoco tienen nuclear como los franceses. Entonces, cuando no hay las cosas que ellos necesitan para ese cobre verde o cualquier cosa, ellos van a cambiar para decir, bueno, tenemos poco de carbón, tenemos poco de, porque si no, ellos no van a llegar a sus, sus retos para claro. tener los metales, porque no va a Mm. existir. Y hemos visto buenos ejemplos de ellos cambiando la Las forma que reglas. lo hacen las cosas. Uno es Ajá. una regla de largo plazo, lo otro es realidad. Claro, claro. Y un poco, ¿no? En este sentido, hay diferentes compañías, ¿no? Que están desarrollando nuevos métodos de leaching para obtener el mineral de cobre, ¿no? Como puede ser Newton, Jetty Resources. También en España hay una chica, Eva Larín, que espero traer al programa, donde también está desarrollando algo con Río Tinto, creo, con Atalaya. ¿Qué opinión tienes de estos métodos? Y si consideras que estos son claves, de alguna forma, para hacer competitivos, digamos, estos proyectos en Occidente. Y aparte de esto, te quería preguntar si tienes algún tipo de información de cómo funcionan, de los costes que tienen recuperación o si necesitan infraestructuras. Si nos puedes contar un poco, hacer 4 céntimos, digamos. Bueno, yo conozco más de Newton por una empresa que yo tengo una inversión en, pero Ajá. Newton, la tecnología que es lo de Río Tinto, ellos no hablan de la proceso, Mm. pero que yo puedo decir que el proceso necesita un tipo particular de la mineralización que tiene el cobre. Necesita, mucho pirita. ¿Y por qué? Porque cuando lo hacen la oxidación, producen mucho fuente de calor y ácido. Ujú. Y si tienes un sistema que tiene muy bajo pirita, pues no va a funcionar. Entonces, la primera etapa para ellos, cuando piensen que su proceso va a ayudar a un proyecto, tiene que ser un proceso que ellos toman una muestra grande y tratan de hacerlo en su estudio en Australia. Y si funciona, sigue. Pero la cosa es, ese sistema o el proceso que tienen ellos no funciona para todos los proyectos. Claro, entonces, Son ¿crees que proyectos particulares. todos estos procesos pueden ser muy específicos de cada uno de los proyectos, muy específicos a un tipo de mineral en concreto? Sí, entonces, como los tenemos en los proyectos de cobre, ha sido como decimos, el porfirito. El porfirito Ujú, tiene el cobre en sulfuros. ujú. Y después que cuando hay mucha oxidación y sube el porfirito, se oxidan y después llueve, Y baja. hay ácido y Ujú. lixifica el cobre y redeposita el cobre en otra, como un layer Franja. capa, que es Sí. un capa de enriquecimiento. Ajá. Entonces, normalmente, ese capa de enriquecimiento que tiene sulfuros, pero son calcosita, y la calcosita en los 70s lo producieron un sistema de Solvent Extraction Electrowinning, SXEW, Ajá. que pueda
sacar el cobre de eso sin necesitar un smelter, un refinador, y en su mina puede sacar el producto final que es el cátodo de cobre. Este no existe para el cobre que es como decimos es primario, que es calcopirita, que no hay forma de aplicar ese mismo Ese proceso. proceso. Y Newton, y más que nada Newton, porque Jetty no conozco bien, Ujú. está tratando a lixificar ese mismo cobre en la parte primario para tener el cobre cátodo en el mina. Entonces no tiene que mandar, como estaba hablando de como se llama, la huella de carbón, Sí. no va a tener que transportar ese cobre concentrado a, no sé, China, Corea o Japón, y además no tiene que pensar en la próxima etapa de huella de carbón que es la smelter. Si la smelter necesita su energía de un planta de carbón, va a tener otro impacto. So, el impacto Claro. de, cobre Claro. verde no Era, cierra en vida. era Scope 1, Scope 2, Scope 3, ¿no? Exactamente, sigue. Entonces, si la mandas a China, bueno, 30 Mm, 40% puede ser de mm. carbón o Claro. algo de un Tenéis, tecnología. para la gente que no lo domine, tenéis que pensar que muchas, bueno, en la huella de carbono, el Scope 3 es el que implica el transporte hacia afuera. Entonces, todos los proyectos que se pueden tratar en la misma mina o cercano a la mina, produciendo directamente el cátodo, esto lo que hace es que eliminas directamente este Scope 3 o lo reduces muchísimo y por lo tanto el impacto del transporte, que tenéis que pensar que sean toneladas, que puede ser en barco y que además irse a la otra punta del mundo, a China, para refinarlo, todo eso añade muchísimas toneladas de CO2 y por lo tanto todos estos proyectos evidentemente no tendrán todo eso y por lo tanto serán, digamos, mucho más competitivos en términos de huella de carbono. Exactamente, pero el problema es el recuperación del Ajá, cobre en ese proceso es más bajo de mandarlo a un smelter refinador. claro, Pero la cosa es no tiene que pagar los costos para la smelter, que puede ser 20-30% del precio de cobre. claro. Entonces, todos quieren el precio del mercado, pero Ujú, cuando lo mandas un concentrado, te va a tener 70 claro. o 80% de ese precio. Si tienes el proceso de Newton, que sí se Sí. puede aplicar a su yacimiento, entonces tú puedes tener el precio del mercado, pero la Ujú, cosa es la recuperación, el monto del cobre va a ser poco más bajo. claro. Pero no solamente la huella de carbón que eliminas de la Scope 3, pero también eliminas los costos de transporte y también Exacto. el tiempo de tener la plata. Claro, 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 porque supongo que enviarlo a China y esperar que allí lo traten y todo, evidentemente es un tiempo, es un consumo que de otra forma no tienes y que además sale de tu control. Sí, exactamente, pero ahora los que compran el cobre quieren saber qué está pasando. Pero Claro. no estoy seguro que todos saben ese, porque las empresas que están invirtiendo upstream en los proyectos, Ujú, no sé que ellos entienden que el proceso final no está pasando en la mina, porque todavía la mina va a mandar un producto intermediario claro. y ellos no van a tener la cobre de esa mina. El cobre va a ir a China o de otro Claro, lugar. claro, claro, claro. Ya llegaremos allí, seguro, seguro que llegaremos allí. Bueno, Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco más, ya no sobre el metal, sino sobre un asset especial que además tienes en cartera y que hablamos en el último, la última entrevista que hicimos, que es con relación a Arizona Sonora.
mirando un poco el proyecto, ¿no? He visto que, y me gustaría saber qué piensas, de que hay casas o unas urbanizaciones a aproximadamente unos 3,5 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de que haya, digamos, gente viviendo tan cercano a la mina? ¿Crees que puede haber algún tipo de problema con la comunidad o con los permisos? Well, el permiso para agua, que es muy precioso, obviamente, en Ujú, toda esta zona. Yo recién estuve en vacaciones en esta zona y los diques son muy bajos y algunas comunidades en donde nosotros hemos vivido en Arizona, ellos desarrollaron comunidades sin agua en algunas partes. ujú, Y ujú, entonces agua es muy importante, agua potable. Si el claro. agua no es potable, no hay problema. Entonces, Arizona, Sonora, que estamos hablando, tiene el agua que necesitan para su proyecto ahora. Si la proyecta amplian, bueno, puede ser necesita más agua, pero ahora la agua que ellos tienen permiso de obtener existe. Y la otra cosa que bueno para ellos, y ellos están sobre de propiedad privada. Mm, Entonces, mm, ellos no están, su huella no está en tierra federal. pública. Mm, Entonces, si no están en tierra pública y tampoco impactas el agua en la zona que es potable para se llama las aguas de Estados Unidos, se llama sí. WOTUS, entonces no necesita un permiso federal. Mm, Entonces, ellos no necesitan ningún permiso federal. Entonces, todos sus permisos son del estado o de la municipalidad. Y entonces, mm, ellos tienen muy alta probabilidad de pasar todos los permisos. Los permisos que eran más importantes ya han pasado. mm, Entonces, el problema que de las comunidades que quedan cerca en la parte de noreste es que ellos tienen un límite de desarrollar el proyecto en ese rumbo. Si no, es subterráneo. Si, ese puede ser una posibilidad, no estoy claro. seguro, Mm, pero ellos que como ley del oro, el cobre, ujú. están que mucho del proyecto, que como Park Salyer va a ser subterráneo, no Mm. va a ser Sí, pero como... a mí sobre todo me preocupa, ¿no? O quería saber tu opinión sobre el polvo, el dust que se pueda generar, ¿no? Sí que la mina será subterránea, pero al final también habrá voladuras, también habrá polvo y están solamente pues a 3, 4 kilómetros. ¿Puede esto generar una afectación? ¿Puede ser un problema para el proyecto o no? Sí, siempre puede ser un problema. La cosa es el permiso para como mitigar el polvo y Sí, está un otro permiso que están teniendo ahora. ajá. Entonces, si tienen su permiso, no quiere decir que no va a ser un problema, Siempre. más Claro. luego, pero la cosa es ellos saben dónde están. Y esa zona es muy alto, como zona de industrial. Todos los que trabajan en esta zona están vinculando con una empresa casi que hace algo, hace Ujú. autos, hace, era antes también una zona que era minero, porque Claro. Cactus era una mina antes. Entonces ellos saben que es una minería, entonces yo no pienso que va a tener un problema con como los NGOs, Ujú. pero seguro que ellos tienen que, you know, mantener la vigilancia sobre Claro. eso. Y ellos recién ganaron como un award para, Ujú. para, para quedar con su sitio, cómo lo cuidaron. Y eso es Ah, muy importante. Y además, ellos, el problema por ellos, lo bueno y lo malo, y es todo esa propiedad es privado. Entonces, para tener los permisos va a ser más sencillo de tener un permiso federal. claro. La otra cosa, a mí la contra de eso es las propiedades son muy caros. Entonces,
tiene que pagar mucho para sacar ese, para Sí, comprar ese bajo claro, riesgo de tener el permiso, claro, claro, básicamente. claro. Entonces, para el sur tenemos Ivanhoe Electric. Ajá, Entonces, ese es todo, va a tener subterráneo también, pero ellos están más profundo y esa es una empresa de Robert Friedland. claro. Y también ellos están pagando mucho por las propiedades privadas, pero Arizona Sonora tiene mucho más como propiedad privada para poner infraestructura. Ellos tienen agua y ellos son más cerca de la superficie Mm, para el subterráneo. mm, Entonces, para mí, el último puede ser una consolidación de todo. claro, ah, y claro. tratando a poner todas las fuentes de infraestructura en los Juntos. pedazos de privada, Mm, a la propiedad privada para evitar a los permisos federales. claro, Pero ese es largo plazo, pero la claro, cosa claro, claro, que claro. Arizona Sonora para hacer Mm, es avanzar su proyecto y ponerlo más grande posible, ujú, y incluyendo Park Salyer, y puede hacerlo con algunos pozos de la parte de Cactus East y mm. Noreste, pueda subir el cantidad de cobre que tiene para su pre-feasibility study que están haciendo ahora en 23, en la última parte de 23. Muy bien. Am, para mí, ¿no? Los drillings o los últimos drillings de Parksire cambian un poco la historia de ASCO y le dan una notoriedad que o yo no sabía ver, ¿no? Pero en cambio, tú, Joe, llevas dando la lata con ASCO desde hace tiempo. Ya estabas invertido en ellos mucho antes de estos resultados. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué invertiste antes de saber estos resultados? Si fuera, puede que cuando fuiste allí a ver el terreno ya intuías de que esto podía ser así, de que podía ser una zona muy, muy interesante, o simplemente porque ya con el proyecto antes de Parks Layer ya era lo suficientemente importante para ti. Ya, antes de Park Salyer, yo no estaba tan interesado en el proyecto porque yo pensaba era muy chico. Sí. Ah, y tengo que pensar, el otro riesgo es el costo de ácido sulfúrico, porque todo ese proceso que están pensando necesita mucho ácido. Y, Ujú. ah, y ese ahora tiene muy alto precio. Ese precio sube, baja. Sí. Pero ellos tienen un acuerdo con Newton y yo espero que ese acuerdo con Newton, que está vinculado con Rio Tinto, Mm. va a ser una otra fuente de ácido de la smelter que ellos tienen en Bingham Canyon. Ok, es una otra cosa. Pero Right. ellos estaban perforando Park Salyer antes que yo lo puso en el portfolio, porque ellos sabían que Sarco puso algunos pozos en esta zona, pero ese estaba demasiado profundo en esa época. Entonces no estaba factible por el precio de cobre de 55 centavos. Ujú. Entonces, ellos tienen un franja de, bueno, hasta esta profundidad y no más. Ujú. Ellos, Sarco, pusieron un pozo más profundo y encontraron cobre de más alta ley que era Cactus. Entonces, lo importante de Park Salyer es que la ley es mucho más alto de Cactus. Es casi doble Ujú. del enriquecimiento porque el primario es más rico también. No sé Ujú. por qué, pero está. Y, y la cosa en Cactus East y Cactus Noreste está sacando algunos pozos de más Sí, alto ley también, pero el problema con esas zonas de las toneladas no va a ser como tan grande como Park Salyer. Yo claro. no sabía en esta época de que Park Salyer va a doblar Ujú. las libras que son que vale para la lixificación que estén pensando ellos, el enriquecimiento y el oxidado. Um, pero salió sí, entonces bueno. Pero ya yo sabía que ellos tenían éxito perforando
Y yo hablé con la empresa porque ellos estaban pensando en esa época para tener la scoping study y con ese scoping study seguir para la PFS en ese momento. Y yo pienso que muchos más hablaron con ellos y ellos también pensaron que, bueno, si Park Salyer sale algo muy bueno, lo mejor es Es esperar. postergamos Claro. el PFS hasta que sabemos que tenemos en Park Salyer. Entonces, eso es porque lo hicieron el recurso de inferido y ahora Ujú. está haciendo el infill para tener el recurso para poner dentro de la PFS, porque ese va a cambiar el plan de explotar Claro, todo el proyecto. Porque la claro. idea es para llegar y tener el más alto ley lo más temprano posible. Posible. Perfecto. Y última pregunta, ¿no? Y estábamos hablando justo antes en la pre, es un poco sobre cómo está el mercado. Últimamente parece que ha habido mucho movimiento de M&A, sobre todo hace unas semanas era más de metales preciosos, con Millennium Precious Metals que se estaba fusionando con Integra, Newmont que realizó la oferta Newcrest, ECLA que le robó a Attack Resources a Victoria Gold, pero, ¿no? Estos 2 días, Caserones con los Lundin, First Quantum con la granja, en el cobre. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, en el mercado? ¿Qué ha causado todos estos movimientos de money? ¿Y dónde crees, de alguna forma, que estamos en el ciclo, ¿no? ¿En qué parte del ciclo? Porque siempre cuando hay todos estos movimientos, normalmente significa algo. Well, en la parte de oro, cada M&A Ujú, es diferente. Like, la consolidación de Newcrest y Newmont es una cosa como la mega mergers y va a ser, parece que el último mega merger. Y quiere decir que ellos, no tienen otra forma de crecer. mm, Ellos tienen que seguir en máquina de generar plata. Y va a ser tan grande que nadie puede tocarlo. So, esa es ujú, una razón, ponerse aparte. Ah, ah, y el otro es la consolidación de algunos juniors como Integra y Milenio, ujú. porque era antes que salió la crisis de los banqueros más difícil para los proyectos de metales preciosos para conseguir plata del mercado. Ajá. Entonces, muchos los que han invertido en dos empresas que son juniors, ellos la idea era para juntarlos, para disminuir los costos de G&A, juntar los proyectos, pensar cuál es el mejor proyecto y la poco plata que tiene, poner ese plata en lo mejor lugar y sacar los costos de G&A. Entonces, por ellos, los inversionistas, ellos pensaban esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces, ellos estaban empujando a los juniors para Que se juntar, fusionen. Mm, que se fusiona. Entonces, esa es una otra forma de M&A. Y yo pienso la más importante forma de M&A es que hizo, para nosotros, es que hizo B2Gold en comprando Sabina. Y ese ajá. quiere decir, bueno, no hay muchos proyectos de desarrollo que tiene sentido de hacerlo y Sabina muy avanzado y no es muy caro para ellos, pero puede ser en el fin va a salir caro porque en la mitad de nada. Uh, pero la cosa, eso es importante para mí. Es para mí un mejor señal Mm. bueno para el mercado precioso de los otros M&A. Ok. ¿Y qué opinas sobre el cobre entonces con Caserones, Lundin, First Quantum, La Granja? ¿Cuál es tu opinión aquí? Sí, eso es bueno, porque el problema que hemos tenido que con el mercado de cobre, que era bueno por el precio, pero malo para la oferta de cobre, es que Perú tiene muchos problemas con infraestructura, todos los problemas con lo político y están impactando, no solo, inversión en ese país para desarrollar proyectos en el futuro, Ajá. pero problemas con producir cobre ahora y llegar al mercado. Entonces, Perú no es un buen estado, pero el hecho que hoy en la mañana First Quantum
está juntando con Rio Tinto para ayudarlo a desarrollar la granja que estaba, por no sé, desde que yo trabajé en Perú, que fue en los 90s. Entonces ese proyecto ahora, está. Pero ese es buen señal para ellos que están en Perú, que alguien como First Quantum está, interesado en, desarrollar el proyecto. Ayudar a desarrollar el proyecto. Y otra es en Perú, Lundin compró como la mayoría, el 51% del proyecto de Caserones, que está produciendo, que es muy importante. Pero ellos lo hicieron antes que el público, por lo menos, sabe qué va a ser los impuestos y las nuevas realidades en China que el gobierno está tratando en organizar ahora. Entonces, para ellos que están en Chile, es un buen, como estampilla de decir, bueno, que Chile está volviendo a ser un buen lugar para invertir. Pero eso no cambia la situación de la oferta, porque estamos solo cambiando las manos de donde venía Claro, el cobre. claro. Pues perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Joe. Muchísimas gracias por levantarte temprano, porque la diferencia horaria hace que Joe lo haya tenido que madrugar. Se ha levantado No, antes de las 7 para poder estar con nosotros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada más, espero volver a charlar pronto contigo y volver a tenerte en el programa. Como siempre, un placer. Bueno, gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.